a todos, amigos del Montón Bueno. Hoy os traigo un programa bastante denso y bueno, el primero en vídeo. Soy Martín Gonzalvo y os doy la bienvenida al primer capítulo oficial del Montón Bueno, el podcast del triatlón de la Comunidad Valenciana. Empezamos. ¿Sabíais que el triatlón de la Comunidad Valenciana va a cambiar por completo en 2026? No es solo un calendario nuevo, sino también es una transformación estructural que afecta desde cómo te vas a inscribir a las pruebas hasta cómo va a ascender tu club dentro de la famosa Liga de Clubs de la Comunidad Valenciana. En resumen, un poco hoy vamos a hablar de los nuevos sistemas de competiciones, las sedes que no te puedes perder y la llegada de la salida élite y la nueva Liga de Clubs. Junto a eso, después veremos un poco el inicio de esta Liga de Clubs 2026 con el primer dualón, en este caso el dualón por equipos dentro del circuito de MotoGP de Ricardo Tormo en Cheste. Y nada, analizaremos los circuitos, tanto de carrera a pie como de bici, veremos un poco los horarios de entrada de material y demás. Y eso. De respecto a los circuitos, pues analizaremos la carrera a pie y la bici respecto a los datos que hice yo el año pasado. Y bueno, no son muy buenos, pero nos servirá para poder ver, un poquito el desnivel de la carrera a pie y cómo es la bici, que desde luego es la bici más dura de para mí todo el circuito de duatlón de la Comunidad Valenciana. Bueno, aunque también está la Ontinyent, pero la de Cheste tiene tela. Nada, antes de empezar, antes de meternos en materia, pues eso es el primer vídeo y aunque bueno, no sé si estoy nervioso o no, pero bueno, es diferente a lo que hice la primera vez. Esto es hablarle a la cámara, lo cual me vuelve un poco loco. Pero bueno, este es el set de hoy. No creo que sea el set de siempre, pero bueno, perdonad si se escucha algo de ruido de fondo. Veréis que la primera parte pues sí que estaré aquí hablándole a la cámara, escucharéis mi voz del podcast, escuchará algo mejor o no. Y la segunda parte la voy a hacer grabando desde el ordenador, voy a grabar la pantalla del ordenador y un poco analizando el inicio de la Liga de Clubs y en los circuitos de Cheste. Pero bueno, vayamos allá. ¿Qué nos depara este 2026 dentro de la Comunidad Valenciana? ¿Cuál es este mapa, esta hoja de ruta que nos espera, que nos ha preparado la Federación para los triatletas aquí? Pues bueno, primero comentar eso, que se ha reformado todo. Eso lo podéis ver desde la web de la Federación de la TriCV. Os metéis en competiciones y rankings y ahí veréis que sale un reglamento de unas 24 páginas. Nunca está de más leer. Pero bueno, un poco voy a intentar resumirlo, sacar los puntos más importantes y que los veamos un poco. Pero nada, decir que los campeonatos autonómicos como tal van a seguir siendo una prueba única para coronar a los mejores de aquí de la Comunidad Valenciana. En este caso vemos que han añadido algunos más, como puede ser el campeonato de autonómico triatlón de invierno, al cual yo iré. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto, ¿no? Primero un poco ver esas pruebas. Empezaremos con un arranque de infarto, porque la primera corona autonómica se va a dar el 1 de febrero y no solo se va a dar una, tanto en femenino como en masculino, sino que se van a dar dos, ya que el 1 de febrero tenemos el duatlón sprint de Mascarell y también tenemos el triatlón de invierno en Reynosa, que es campeonato autonómico de la Comunidad Valenciana, pero Reynosa está en Cantabria. Así que nada, se reparten esos dos primeros y bueno, puedo comentar
que el duatlón, aunque ya todos lo sabemos, está compuesto por correr, bici y correr. En este caso el duatlón sprint de Sitges es una 5K, en principio en un circuito bastante llano, luego son unos 20 kilómetros de bici, que si no recuerdo mal conectaba el pueblo de Sitges con Sitges Playa, por lo que creo que ahí hay un puente bastante juguetón, y se termina con 2,5 kilómetros corriendo. En cambio, el triatlón de invierno, aunque mucha gente piense que es nadar en la Antártida, gracias a Dios no sé nada, si no ya acabaríamos muertos. Pero bueno, es algo parecido a un duatlón, lo que pasa es que se empieza corriendo, se continúa con bici, que suele ser una bici de montaña, aunque en este caso en Reynosa es una bici de carretera, subiendo hasta la estación de esquí de Alto Campo. Y bueno, ya que subimos hasta allí, pues la última, la T2, es pasar de la bici a los esquís. Y terminas haciendo un recorrido de 10 kilómetros de esquí de fondo. Pero no me quiero meter mucho en ello porque el siguiente capítulo le daré un par de vueltas a esto. Bueno, el siguiente no, al tercero. En este caso, el cuarto. Y bueno, pues dejando atrás estas dos primeras coronas, tanto el triatlón invierno como el duatlón sprint en Sitges, seguimos en febrero con este mes del duatlón repartiendo la segunda corona, en este caso la contrarreloj por equipos. La TRICV siempre ha venido haciendo que la prueba de Liga de Clubs, que es por equipos, y el campeonato autonómico se repartía el mismo día. Entonces quien ganaba en Liga de Clubs, pues en este caso en Primera División solía llevárselo, pues era el campeón de Liga de Clubs y a la vez el campeón del campeonato autonómico de duatlón por equipos. En este caso, este año parece ser que lo van a empezar a separar, intentando apostar porque los triatletas vayamos a un mayor número de pruebas y darle una mayor visibilidad a estas pruebas. Va a ser en el duatlón de Mascarell, que este anterior año fue en septiembre sede del duatlón de relevos, pero este año va a ser sede del contrarreloj por equipos, que ya fue también hace 2 años. Y terminaremos febrero cerrándolo con el triatlón, el duatlón de relevos, que suele ser un duatlón que suma una distancia aproximadamente de un sprint, pero está compuesto por 4 relevistas. Bueno, tenemos en este caso el mismo día 3 pruebas, que es un relevo mixto, un relevo masculino y un relevo femenino. Relevo femenino y relevo masculino está compuesto por 3 personas y el relevo mixto por 4. Lo veremos más adelante cuando expliquemos esas pruebas. Pero bueno, seguido cerrando los duatlones, pues tenemos en marzo duatlones como el de Ontinyent y algunos más. En este caso, en la primera parte de la temporada, tenemos 9 duatlones y cerraríamos los duatlones con Duelch en octubre de 2026, o sea, en octubre de este año. Así que tenemos un total de 10 duatlones dentro de la Comunidad Valenciana para competir este año. Yo creo que es un número bastante amplio. Pero bueno, en febrero también destaca la prueba del M-Tri, que es aquí en la ciudad de Valencia, en el Paseo de la Alameda. Pero bueno, eso al no ser campeonato autonómico, pues no lo quería comentar mucho. Luego pasaremos a abril, por lo que en marzo se cierran todos los duatlones, y pasaremos al verano, a la primavera y al agua, y a ese sabor a sal cuando estamos corriendo después de la bici, que para mí es de las mejores sensaciones del mundo. Pero bueno, empezamos el 18 de abril en Canet de Berenguer con el olímpico no drafting. Recordamos, no drafting se hace con, bueno, se puede hacer una bici de ruta, pero alguna vez con una bici como estas. El año pasado yo me presenté sin una bici de esas, creo que salí el sexto del agua y me duró poca broma. Al momento todos me pasaban y era imposible seguir el ritmo, ni mucho menos. Recordamos que el no drafting también implica el no seguir la rueda del delante, pero igualmente, aunque se intenta respetar la distancia, es una ganancia mecánica de tener una bici de carro, una bici contrarreloj, frente a una bici de ruta con la que tengo arriba a mi izquierda. Seguido del no drafting, tendremos el 30 de mayo, al siguiente mes, otra corona, en este caso la de larga distancia, que será en Castilla, y la sede elegida, pues, el Mediterranean Epic, en el triatlón. Y nada, está un poco en duda, ¿no? Porque la Federación Española de momento no tiene sede para este campeonato, pero bueno, parece que para la Comunidad Valenciana será el Epic Mediterranean Triathlon. En junio será también la corona del Campeonato Autonómico de Swim Run, en este caso es un poco más raro, no llevas un aquatlón, sino es un correr, desplazarse por costa mientras corres y caminas, con un traje de neopreno, pues utilizar materiales como pulipalas, te tiras agua con las zapatillas, es un multideporte bastante más salvaje, en este caso será el 7 de junio en Costa Azar. Y bueno, también estarán por ahí repartidos los campeonatos de triatlón sprint y de aquatlón, y también faltará por determinar la sede del Campeonato Autonómico de Triatlón Universitario, el CADU. El cierre de todo esto pues será con el contrarreloj por equipos en Vinaroz, que va a ser en octubre. La verdad es que este año se dilata mucho la competición. No está, hay muchos detractores de esto, en mi caso a mí me gusta, que la temporada se alargue, que vamos a tener muchos triatlones, pero es un tema para otro podcast, la verdad. Y se cerrará pues, el 1 de octubre con el triatlón contrarreloj por equipos en Vinaroz, con esa famosa subida a la ermita,
Y terminaremos con la media distancia en Gandía, en el ICANN Gandía, el 17 de octubre. ICANN Gandía, que como recordemos, pues tiene una multiprueba con distancias short, half y full. Y dentro del half y del full también tenemos la disciplina de la power bike, en este caso solo correr y terminar la bici. Y nada, pues como dato importante de estos campeonatos autonómicos, pues que las inscripciones tengan un plazo exclusivo para aquellos federados en la ciudad que en la CCV. Pues eso, para asegurar que los de aquí, los de casa, tengamos esa plaza. Esto va más que nada pues, por triatlones como puede ser ICANN Gandía o el Epic Mediterranean Triathlon, pues que a lo mejor pueden llenar inscripciones y suelen ser competiciones que gente de Madrid tiene mucho fe, vienen aquí, o pues el Epic Mediterranean pues ha sido ser campeón de España 2 años y bueno, 2 años no, solo este año, ¿no? Y la verdad es que tiene bastante acogida para ser una marca Ironman, es un full bastante reconocido y la federación se guarda unas cuantas plazas para que se puedan disputar estos campeonatos autonómicos. Luego, ¿qué se introduce nuevo aquí en los campeonatos autonómicos? Se introduce la clasificación élite. Eso que algunos ya conocemos dentro del panorama nacional, pasa a formar parte también del panorama autonómico. Claro, ¿qué es esto de la élite? ¿Qué implica? Pues implica que a partir de ahora la élite no va a ser solo las primeras salidas, como se solía hacer cuando se pasaba de más de 150 personas, además, sino que ahora van a haber dos competiciones totalmente diferentes. Una será la de élite y otra será la de grupos de edad. Entonces, a élite ¿quién va a ir? ¿Cómo vamos a entrar? Ahí está la mía. ¿Vale? Grupos de edad, pero los grupos de edad serán los que hasta ahora hemos conocido, ¿vale? Hasta ahora cuando se disputaba un campeonato autonómico, pues los primeros que inscribían, incluso ya estos últimos años se utilizaba un poco el criterio del ranking, pero nunca se solía llenar. El que quedaba campeón era campeón autonómico a nivel absoluto, campeón y campeón absolutos, y luego se repartían las plazas por grupos de edad. Los grupos de edad van a partir de los 18 años, pero de los 20 años tenemos grupo de edad 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, son grupos de edad de 5 años, y pues por cada grupo de edad tenemos campeón, subcampeón y tercera persona. En este caso, eso sí, se sigue manteniendo, pero quien deja competir en élite rechaza ser campeón o campeona de su grupo de edad, porque hay gente que al presentarse en el campeonato autonómico puede quedar el 30 en clasificación absoluta, pero ser campeón de su grupo de edad pues puede ser en el caso del 30, 35, ser campeón de un grupo de edad. En mi caso, mi experiencia en estos ciudadanos, pues yo intento quedar entre el 30 y 40, depende de la gente que va, y grupo de edad, que hasta este momento era muy difícil, pues solía ser el décimo o así. Al igual que, bueno, Campeonato de España es algo más diferente, porque en Campeonato de España las salidas son por grupo de edad, en este caso las salidas serán por grupo de edad junto, o incluso separan como mucho grupos de edad más elevados. El caso, para la élite, aquí está complicado. La élite tendrá grupos limitados, menos en media distancia y en larga distancia, que serán un poco más laxos, ¿vale? Para sprint y super sprint, contaremos con 65 plazas por sexo. Eso quiere decir que vamos a repartir. Pues bien, las 20 primeras plazas son para los 20 primeros y primeros del campeonato autonómico anterior. Y luego tendremos el top 10 del ranking de TCV, ¿vale? Eso quiere decir que si hay gente que queda entre las 20 primeras y también dentro del top 10 del ranking de TCV, pues se irán quedando plazas libres que irán llenando los siguientes, ¿vale? A su vez, los 5 mejores clubes de primera división tienen 2 plazas garantizadas para sus mejores deportistas, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor no han competido en la Liga Autonómica, no han competido el año pasado, pero porque se dedican a competir en Liga Nacional, y se les reserva 2 plazas para aquellos que a lo mejor tienen ranking, no tienen... Eso es, aquí en Diálogo, si no tiene ranking, no tiene esa posibilidad de acceso, pues se le van esas 2 plazas para los gallos de estos equipos de primera división, tanto de chicos como de chicas. Y luego, la federación se guarda 10 plazas para figuras nacionales e internacionales, como todo, a dedo de la elección técnica. ¿Las plazas para quién sería? Pues sería para aquellas personas como pues, puede ser Roberto Sánchez Maticón, David Cantero, de Canales, la gente que conocemos que, bueno, la gente que está dentro del grupo de la UA, de la Universidad de Alicante, que no suelen participar en las plazas por la valenciana porque ellos tienen un calendario internacional y pues se les recuerda unas plazas a este tipo de personas, también puede ser a personas como de Juan y todos estos. Entonces eso, ¿qué va a deparar? Pues que la élite se va a regir, o sea, se rige por el reglamento FETRI puro, o sea, pues va a tener un reglamento algo más estricto, como por ejemplo en el uso del neopreno con las temperaturas y distancias y demás. Así que nada, yo veo una apuesta buena aquí. Para mí el hecho de separar las dos competiciones lo veo bien, ya que va a hacer unas competiciones más limpias. Más limpias porque quien vaya a competir en la élite y quiera darle leña al mono, pues va a tener una salida más limpia, con en principio algo más de nivel o un nivel más asegurado, donde los pelotones y los grupos pues bueno, serán más organizados. Cuando digo más organizados no quiere decir que es que los 20 primeros van a ir mejor y van a darse ruedas, sino que ha pasado muchas veces con los campeonatos autonómicos, los primeros grupos doblan a grupos anteriores y bueno, en bici, aunque no es fácil cogerse a grupos de gente que va bastante fuerte, pueden llegar a cogerse. Entonces suelen llenarse pelotones de repente, como diría Parrita, 100 unidades y se suelen convertir en carreras bastante complicadas, bastante poco organizadas. Y al final pierdes un poco la esencia de esa competición, de en qué nivel estás tú, quién es tu competidor, quién no, quién está doblado. Entonces, bueno, yo lo veo bien, que hayan dos competiciones, que sea una élite y una grupos de edad, y que se reparta de esta forma. Si alguien no está de acuerdo con esto, pues bueno, estaré abierto a que dejéis comentarios y lo veamos, ¿no? Lo podemos debatir. Pero bueno, eso es lo que nos depara respecto a la Liga Autonómica, a las pruebas, bueno, a la Liga Autonómica no, a las pruebas autonómicas y a ese ranking autonómico. Pero respecto a los clubes, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a los clubes? Pues bueno, por todos conocemos que la Comunidad Valenciana tiene una Liga de Clubs Caixa Popular, que hasta entonces siempre ha estado compuesta por 2 divisiones, primera y segunda división, y una tercera división de promoción. ¿Vale? En este caso, la TRICV
busca darle un giro completo a todo esto y va a hacer una transformación cuatrianual, quiere decir que tenemos 4 años para que se haga la transformación al completo. Y lo que se busca es pasar del sistema actual de 2 ligas, de 2 divisiones, a tener una de 3 divisiones de 12 clubes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos 15 clubes por división ahora mismo, pues va a suceder que va a descender más equipos de los que ascienden. Así hasta que lleguemos a los 12 equipos por división, tanto femenino como masculino. En este caso, ¿qué tenemos? 2026, que estamos ahora, es el primer año de esta transición y por lo tanto mantenemos tanto en primera como en segunda división 15 equipos, tanto de chicos como de chicas. Y aparece ya esta tercera división con un total de 12 clubes. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que el estar en primera o segunda división ya no es solo un nombre o ya no es competir contra equipos más o menos de tu nivel. Es un compromiso, es una obligación de competir en al menos 6 pruebas de las que se van a puntuar. ¿Qué pasará en caso de no hacerlo? Pues que el club bajará 2 divisiones de golpe, ¿vale? En este caso, la normativa dice que, bueno, pues que se aplicará de manera rigurosa cuando ya se complete la transformación total. Hasta entonces, pues bueno, van a ser un poco más laxos y teniendo en cuenta varias situaciones que pueden suceder en el día a día de las competiciones. ¿Vale? Luego, ¿qué va a pasar? Que tendremos una promoción, que en este caso, bueno, una prueba de promoción, una prueba playoff, que será, pues eso, duelos directos para subir y bajar. En este caso, no se va a hacer de momento, ¿vale? Eso está previsto para 2029, pero bueno, los clubes que no estén dentro de estas 3 divisiones se jugarán el ascenso en una prueba única. En este caso, bueno, eso ya viene siendo normal en la FETRI, en las competiciones nacionales, donde hay una Liga Nacional de Duatlón y una Liga Nacional de Triatlón, de las cuales tiene varias jornadas, y una de las jornadas, tanto en duatlón como en triatlón, es la que da acceso a esos equipos de promoción a que en un solo día se peleen y el que consiga quedar entre los 5 primeros, pues ascienden a segunda división. En este caso, para la Comunidad Valenciana, el duatlón va a ser a una prueba única y será el duatlón de Elche, el Duelch, y nada, esta es la sede elegida. ¿Cómo va a suceder? En 2019 va a haber un sistema de playoffs. Los playoffs, que suelen ser más conocidos en deportes como el fútbol sala o el baloncesto, es un sistema de duelos directos para subir y bajar. ¿Vale? Esto se activará cuando se llegue al modelo completo de 12 equipos por divisiones y para eso está previsto en 2029. Pero bueno, se enfrentará el sexto contra el primero, el quinto contra el segundo, tal. Y así en un duelo directo, en una competición individual, donde la suma de cada individuo genera una posición de tu equipo, pues se comparan los equipos y el equipo que quede por delante ascenderá. Imaginároslo, voy a poner 2 ejemplos reales. Imaginaros que se enfrentan en un futuro el Resistencia contra el 360, mis 2 clubes. Bueno, el club en el que estoy y el club del que vengo. Imaginaos que se juega el Resistente a bajar de primera división y el 360 a subir a primera división. Pues se enfrentarían a una prueba única y en el caso de que 5 hombres o 5 mujeres del 360 queden por delante de 5 hombres o 5 mujeres del Resistencia, pues ascendería el 360. A ver, no tienen que quedar 5 por encima de otros, pero sí que va un poco en orden. Si el 360 tiene más, si un equipo tiene más triatletas por encima del otro, pues seguramente sume más puntos, por lo tanto en la clasificación por equipos de esa prueba individual, pues estarán por delante. Así que, no sé, ¿qué os parece esto de las 3 divisiones con 12 equipos por divisiones? Yo, al igual que en el campeonato autonómico, me parece una buena elección. Creo que hace que
bueno, va a hacer que en esta época de transición los equipos se duerman menos porque es más fácil descender, ya que van a haber más plazas de descenso que de ascenso. En este caso, pues para este año que viene, en primera división, por ejemplo, descienden 5 y solo ascenderán 4. Entonces pasamos de pasar a tener la primera división 15 a tener 14. Para el año siguiente descenderán 4 y ascenderán 3. Entonces pasará de tener 14 a tener 13. Para 2028 descenderán 3 y ascenderán 2. Así que en 2029 empezará la liga con ya 12. Y lo mismo pasa con segunda división. Descienden 5, ascienden 4, descienden 4, ascienden 3, descienden 3, ascienden 2. Y ya tenemos, durante 4 años, tenemos de 15 equipos a 12 por liga. No sé, me parece que aquí la federación pues busca profesionalizar el espectáculo, darle más valor a las pruebas de aquí. Y no sé, yo creo que está bien, ¿no? Que tanto en autonómico el hecho de separar la élite asegura esas carreras más limpias y seguras, limitando los pelotones, y para los clubes esto de las nuevas ligas, pues bueno, habrá que ver cómo funcionan, pero creo que le va a dar un puntito más de picante a esta competición y hará que los equipos, pues bueno, pues que no se duerman en los laureles, porque es fácil descender. Y bueno, para mí es la Liga de Clubs, creo que es algo al que hay que empezar a darle mucho más valor, ya que para el triatleta popular es de lo que más nos podemos basar, ¿no? Ya que tenemos las pruebas aquí en la Comunidad Valenciana y es ese picante año a año de decir, venga, pues este año vamos a ganar a este equipo, este año vamos a ganar a este otro, no sé qué. Pues bueno, yo por ejemplo de mis 7 años en 360, pues de los últimos años recuerdo unas grandes y divertidas batallas contra el Tridimonis y bueno, pues siempre teníamos ahí el pique, ganábamos siempre nosotros, aunque alguna vez nos han ganado. Y bueno, pues eso creo que da mucha brilla al triatleta aquí en la Comunidad Valenciana y son pruebas que de verdad que hacen mucho club, ¿no? La Liga de Clubs en sí se compone de... Bueno, ha tenido muchas situaciones, pero se suele componer de 7 pruebas, ¿no? Solemos tener 3 pruebas en duatlón y 3 pruebas en triatlón. Y con una cuarta, que ya bueno, se añadió hace poco, hace 2 años, pero bueno, parece ser que va para adelante. De las 3 pruebas de triatlón son, primero en duatlón tenemos duatlón por equipos, duatlón individual, donde puntúan los 5 primeros que entran, y respecto a la posición que quede sumas puntos, y eso da una clasificación para el equipo. Y luego tenemos el relevo, que dentro del relevo pues hay otras 3 pruebas, como ya he comentado antes, que puede ser, bueno, que son relevo masculino, relevo femenino y relevo mixto, ¿vale? Luego tenemos en triatlón lo mismo, triatlón por equipos, triatlón individual, que suele ser en distancia sprint, ¿vale? Y luego tenemos el triatlón relevos, lo mismo, relevo masculino, relevo femenino y relevo mixto. El relevo masculino y el relevo femenino cuentan un 70% para la clasificación tanto masculina como femenina. Y el relevo mixto cuenta el 30% de esa jornada de triatlón por relevos. Eso tiene algo más de lío, pero ya digo que más adelante pues lo explicaremos y a lo mejor pondremos casos reales. ¿Cuál era esa 7ª prueba? Por eso habla del compromiso real de participar en al menos 6 de 7 pruebas. Esta 7ª prueba, que suele ser el triatlón olímpico, si no recuerdo mal, para este año la sede vuelve a ser Sagunto, que ha sido sede desde 2025, guardo un buen recuerdo, fue el 22 de septiembre y la verdad es que fue un triatlón bastante chulo, ¿vale? Pues eso, es un triatlón olímpico, claro, se guarda como una 7ª prueba, que en este caso puntúa doble al ser la última prueba de la Liga de Clubs. Quiere decir que la puntuación, el valor de esa puntuación no puntúa doble, pero puntúa más. Puntúa una tabla de 120 puntos en vez de 100, entonces bueno, pues da un poquito más de valor a las posiciones en las que queden. Ese triatlón olímpico, pues, ¿qué pasa? Que la distancia sprint y super sprint es muy asequible para el triatleta popular. En cambio, comprometerse a competir en un triatlón olímpico no es tan fácil.
En el caso del masculino, puedes encontrar más opciones, ¿no? Un caso real puede ser el Club Tragaleguas, que pues en masculino, con sus más y sus menos, pero pueden sacar un equipo que ha competido durante todo duatlón con un buen rendimiento, compiten en triatlón, lo hacen muy bien también, y llegan al olímpico, y bueno, pues a lo mejor no son los mejores triatletas, pero pueden llevar entre 4 o 5 personas, total, puntúan 3, y llevan a 5 personas y perfecto, ¿vale? Pero en el caso de las chicas no era tan fácil. En el caso de las chicas consiguen hacer la liga de clubs, ya de por sí suele ser algo más complicado, y cuando llega la última prueba, que es el olímpico, que puntúa un poco más, pues ya no es tan fácil, porque a lo mejor ya no es tan asequible el correr 10 kilómetros después de ir 40 en bici y de nadar 1500. Entonces, bueno, pues esa séptima prueba se deja un poco como opcional, no tienes la obligación de competirla, pero bueno, en caso de competirla vale más, y esa puntuación pues es buena para conseguir el ascenso, como ha podido ser en este caso el del Tragaleguas. Así que nada, por esta primera parte del vídeo, yo creo que la podríamos dar, bueno, el podcast, yo creo que la podríamos dar por terminada, y vamos a meternos a analizar los circuitos y el inicio de esta Liga de Clubs 2026, y un poco ver cómo se reparten estas divisiones de la Liga de Clubs. Pero bueno, hablando un poco por encima, pues podemos ver que tendremos en primera división, pues en masculino, seguramente Resistencia, Vétera y Tripuzol, pues se repartirán otra vez las coronas, y en femenino un poco más de lo mismo, con seguramente algún equipo más por ahí. Pero sí que es verdad que destacar que a primera división vuelven equipos como el Tragaleguas, al igual que a segunda división bajan equipos como el Correcaminos, que también solía estar en primera división. Y también, por ejemplo, hablar que a segunda división vuelven equipos como el Trivila, que cuando hace ya tiempo recuerdo que competían en primera división, estuvimos varios años dándonos codos en segunda división, y si no recuerdo mal, el año pasado descendieron y este año han vuelto a ascender, lo cual, bueno, es de agradecer que equipos como el Trivila y demás pues sigan peleando, que hayan conseguido sacar el equipo adelante y demás. Bueno, pues eso, pasamos a ver los vídeos, pasamos a analizar los circuitos y un poco el horario y cómo va a funcionar esto de Cheste. Bueno, como hemos dicho antes, primero un pequeño repaso a cómo están compuestas tanto primera división femenina, segunda división femenina, tercera y primera, segunda y tercera masculina. Vale, nada, destacar en primera división. El año pasado las campeonas fueron el Resistencia, T3, seguidas de Vétera y Tripuzol. Y ascendieron equipos pues como el Correcaminos, el Tricarlet, el Trialdo de Vinarós, a Correcuita, equipo también de la ciudad de Valencia, y el Trisuz. Equipos a destacar pues de primera división, pues bueno, Tragaleguas mantuvo la categoría el año pasado. Este año veremos cómo van. El Tripuzol se ha reforzado con nuevas chicas, y el Resistencia, que este año va a participar en primera división, vuelve a competir en primera división nacional de duatlón y en segunda división nacional de triatlón. Pues bueno, veremos cómo se gestionan tanto Resistencia, Vétera y Tripuzol esta participación en las ligas nacionales con las participaciones en la Liga de Clubs autonómica. Respecto a segunda división, pues bueno, los 5 primeros equipos pues tendrán algo más de favoritismo, ya que son esos equipos que han descendido de primera división. Se espera de ellos un poquito más de nivel, pero bueno, el Concabeza pues es un equipo que va un poquillo mejor en duatlón que en triatlón, pero bueno, seguro que este año podrán volver a recuperar su plaza en primera división. También destacar pues que a segunda división han llegado equipos pues eso, como el 3PW Almasora, Tripicasen, el Tiesport Roquete o el Club Deportivo de Savi San Vicente.
Estos hay muchos equipos que, bueno, pues que a nivel femenino cuesta mucho de generar clubes, de conseguir triatletas para rellenar un campeonato por equipos, en el que se necesita 4 por lo menos, o puntuar 3 en pruebas individuales, pero bueno, muchos de esos equipos tienen unas grandes escuelas, como puede ser Adesavi o pues, también el Moncada, pero pues tienen que esperar poco a poco a que lleguen. En este caso, Tragaleguas pues tiene un equipo escolar muy bueno y que podrán participar en pruebas super sprint, pero es una pena que de momento en pruebas sprint no puedan participar. Nada, aquí vemos como la tercera división ya está compuesta de 12 equipos y en este caso pues tenemos el A7 Trialdo, el Trinet, el 360 Team, que espero que este año peleen por ascender a segunda división, que tiene un equipo bastante interesante, y aparecen equipos pues como el Club Tirano de la Arena, el Morbe de Triatlón, el Trilabay, Triple Bidón, Triansas Baibona. Y nada, luego tenemos una promoción femenina que en este caso pues es un poco bastante más corta que lo que es la promoción masculina. Pero bueno, ahí está, no hay que dejarla por menos. En cambio, la primera división masculina, pues bueno, campeones del año pasado, Tripuzol, seguidos de Resistencia y el CA Vetera. Lo dicho, también estos 3 equipos, al igual que en femenino, en masculino, pues en los equipos masculinos pues tienen que compaginar la liga autonómica con la nacional e imagino que tendrá preferencia la participación nacional a la autonómica. No quiere decir que den por perdidas estas competiciones, pero es verdad que tiene más, pondrán la carne en el asador en las competiciones nacionales y en las autonómicas, pues bueno, sacarán equipos muy competentes, pero habrá que ver cómo salen. Aquí destaca el ascenso de la BAM Moncada, que fue campeón de segunda división este año, y con ellos también el Tragaleguas. ¿Vale? Estos 2 equipos, tanto en la BAM Moncada, la verdad es que como equipo mucho más completo, tanto en duatlón como en triatlón, pero bueno, Tragaleguas dará pelea en duatlón. Y me deja en duda clubes como el Triatlón Orihuela, que si no recuerdo mal me ha parecido ver por redes sociales que algunos triatletas, algunos componentes se van, algunos vuelven a la 208 Triatlón, otros pasan de comunidad y se van a competir a Murcia. No sé cómo habrá quedado el equipo, pero bueno, les deseo que le vaya todo lo mejor y a ver cómo va este año en primera división. Respecto a segunda, pues nada, lo que comentaba antes, descensos como el del Club Triatlón Torrevieja, pueblo-ciudad en el que estoy viviendo ahora mismo, del cual tiene grandes competidores, pero habrá que ver. Es que no es fácil mantenerse en primera división igualmente, ¿eh? También ha descendido equipos como el Morvedre. Pero bueno, el caso del Correcaminos para mí es un equipo a seguir, ya que tiene una gran escuela, tiene una escuela bastante nutrida y bueno, parece que están empezando a llenar los huecos del primer equipo de atletas escolares y a ver cómo les va este año en segunda división. Yo creo que son favoritos a llevarse el ascenso. Al igual que bueno, el Triatlón Ontinyent, que sí que le pasa que gran parte de las competiciones pues las han hecho los triatletas junior y cuando llega el momento de competir en olímpico pues no pudieron sacar un equipo y se tuvieron que quedar en segunda división. ¿Qué más equipos tenemos por aquí? Pues bueno, la típica pelea 360 Tridimon y Sondara, que lucharán pues por no descender. Por no descender y ver si consiguen una de esas 4 plazas a primera división. Aparecen equipos como el Trivila, el 3W Almasora y el Carcassent. Nada, esa tercera división ya también con 12 equipos donde pues, destacan descensos como el Trisud, que bueno, yo creo que en poco tiempo volverán a segunda, incluso tienen equipo para llegar a primera, sobre todo en duatlón. Y también, pues bueno, el A7 Trialdo, que empezaron el año pasado muy bien en segunda división, hicieron una gran parte de duatlón, pero al parecer en triatlón pues tuvieron bastantes percances y no pudieron competir ni llegar a esta forma que se espera de ellos. Y nada, pues vemos que esa promoción masculina es algo más nutrida que en el caso de la femenina,
Pero bueno, tampoco bueno más. De cara al primer dualón de la temporada de 2026, el dualón por equipos dentro del circuito de Ricardo Tormo de Cheste, circuito de MotoGP, recordamos un poco las normas básicas del dualón por equipos, que en este caso encontramos tanto equipos femeninos, equipos masculinos como equipos mixtos. Para Liga de Clubs tan solo van a contar equipos masculinos y femeninos, y en caso de que hubiera un campeonato autonómico, pues contarían también solo masculino y femenino. No tengo claro que se repartieran campeones autonómicos mixtos. Nada, el equipo se conforma de 6 personas y en meta tienen que entrar como mínimo 4. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el camino se pueden elegir varias tácticas, como por ejemplo que haya gente que sobreviva un poco la primera carrera, haga una bici muy fuerte y no tenga que correr la segunda carrera a pie, por lo tanto a lo mejor entrarían 5 en meta. En el momento de que alguien se viera un poco más justo, pues a lo mejor entrar 4 en meta si uno no llega del todo. Pero bueno, cosas importantes. Pues nada, al ser una competición por equipos, no nos sirve el dorsal único de la Federación Valenciana. Por lo tanto, tendremos que ir a recoger dorsales. Para ello tenemos de 8 a 9 para aquellos que participan en tercera división y Open, y de 10 a 11 para primera y segunda división. Nada, el inicio del dualón será a las 9:30 para tercera división y Open, y para segunda división empezará a las 12 menos cuarto y para primera división a las 12:20. De normal, los equipos van saliendo cada un minuto, de ahí que se deje luego un minuto de descanso, por eso salen segunda femenina a las 12 menos cuarto y segunda masculina a las 12:01. ¿Cómo va a funcionar Cheste? Bueno, pasaremos luego a ver los circuitos más en detalle, pero para que veáis, cuando se llega a Cheste hay un parking bastante grande. Una vez pasas al parking interior del circuito, veremos que están los boxes. Dentro de los boxes pues tendremos recogida de dorsales, información de chips, recogida, información de informática y todo el tema de chips, control de material para entrar a recoger, a poner material y sacar el material, por donde saldremos postmeta con el avituallamiento con sus famosos donuts, y la cámara de llamadas. Tanto a izquierda del almacén como a derecha de cámara de llamadas encontramos baños. ¿Cómo lo haremos? Pues nada, la transición son estas 2 barritas negras a cada lado. Por cada equipo tenemos un potro, por lo que podemos meter 6 bicis. En principio, segunda y primera pues tendrán equipos masculinos a la derecha y equipos femeninos a la izquierda. ¿Vale? El sentido es el de la circulación de las motos, de izquierda a derecha. Por lo tanto, los equipos de primera están casi más cerca de la salida de la transición. ¿Vale? Como podéis ver, las flechas rojas indican el acceso de control y retirada de material. ¿Vale? El esquema de paso de vuelta sí que es importante, porque el circuito de carrera a pie es a 2 vueltas, el de bici a 5 y luego la llegada a meta pues nada, una última vuelta. ¿Cómo lo haremos? Pues salimos desde el punto amarillo, daremos la primera vuelta y al pasar por la transición, en vez de entrar por dentro, cogeremos un pequeño pasillo que hay entre la meta y la transición para seguir a nuestra segunda vuelta. Cuando la terminemos ya entramos a transición. Saldremos, haremos nuestras 5 vueltas de bici. Por favor, no os equivoquéis, que no os pase como Hayden Wild en la T100. Y entraréis a transición y ya salida a correr el último segmento de carrera de pie. Estos son un poco el plano general, ¿vale? El circuito de bici es el naranja, que es el circuito interno del Ricardo Tormo, y el circuito de carrera de pie es la línea roja, que en concreto es la pista de servicio del circuito de Ricardo Tormo de Cheste. Importantísimo, aunque está en el reglamento, y el reglamento deberíais leerlo, es que el primer segmento de carrera a pie tiene 2 vueltas de 2,7 kilómetros, un total de 5,4.
El segundo segmento tiene 5 vueltas, o sea, la bici es a 5 vueltas de 3,9 cada una aproximadamente. Y el tercer segmento es una vuelta de 2,7 y entraremos a meta. Como podéis ver, este dualón es muy chulo porque tiene la grada que da vista a todo el circuito y podrán venir nuestros familiares y amigos a vernos sin problemas. Que esté la grada ahí es chulo, pero es fastidioso, jodido para los dualetas, ya que el circuito de Cheste, aunque parezca muy plano, realmente está un poco levantado y hace que gran parte del circuito esté hacia arriba, luego hacia abajo y demás. Ahora lo analizaremos. Comenzamos con el circuito de carrera a pie. En este caso vamos a analizar solo el primer segmento. Como podéis ver, eran 5,6 kilómetros. Bueno, es un poco más, lo que pasa que imagino que pararía el reloj antes de entrar a transición. Y eso, en mi caso creo que corrimos a 3,50 de promedio, alcanzando ritmos de 3,12, pero bueno, lo dicho, es un circuito bastante divertido porque como podéis ver la elevación es esta, ¿vale? Empezamos aquí en la zona de boxes y la primera parte es una bajada hasta la famosa curva, muy conocida por mi equipo, y a partir de ahí empieza el ascenso a la recta de la zona norte del circuito. Este ascenso, pues nada, al principio es bastante llevadero, llevas aquí un zigzag con una rampa que esta sí que pica un poquito más, pero ya una vez giras a mano izquierda se convierte más en un falso llano. Este falso llano, pues para mí tiene más dificultad en caso de viento, que tiene más dificultad por el viento que por el desnivel como tal. Como podéis ver, el punto mínimo del circuito es en 143 metros de elevación y el punto máximo estamos hablando de 164. O sea, hay una diferencia de 20 metros de desnivel entre la salida y la zona norte, que es aquella recta. Para esa recta, pues bueno, en caso de viento, pegaditos a la pared, llegamos al final a la curvita y esa curva ya empieza a respetar, que aunque sea de bajada, pues bueno, tiene varios giros, una entrada bastante pronunciada, giro izquierda con pequeña subida y ya, una vez coronamos ese último repechoncillo, todo para abajo, todo para abajo, para pasar a transición y vuelta al circuito. Vale, lo dicho otra vez, daríamos la recta y una vez giramos a mano izquierda, ya un poco para abajo fuerte. Y ya aquí entraríamos a transición, a coger la bici y a irnos al segmento de ciclismo. Y para terminar, pues con el circuito de bici, pues sí que tenemos los 19,4 kilómetros, unos 34 minutos tardamos en equipos. Es complicado ya que, claro, empiezan 6 y tienen que acabar como mínimo 4, pues bueno, entonces cuando suele haber algún problema, pues se complica un poco la cosa, sobre todo en la bici. Nada, en este caso sacamos una media de 34,4 por hora y tiene un desnivel de una elevación de 212. O sea que es un circuito algo exigente. Ya lo veis aquí en la gráfica que pues, se empieza ya casi subiendo. Tienes una ligera bajadita que te permite ponerte las zapatillas y empieza la subida. Y de la subida empiezas a bajar, giro grande, subida, media subidita, ya bajada, subidón, y cuando haces este subidón te dejas caer y tienes una pedazo recta. La recta de la grada es la parte más rápida del circuito sin duda, y bueno, en este caso no alcanzamos muchas velocidades, pero bueno, se suele fácilmente te pones con bici de contrarreloj puedes llegar a alcanzar ahí los 50 km por hora fácilmente. Podéis ver eso, que es un circuito a 5 vueltas, se ve muy bien dónde están las subidas y casi lo peor del circuito como tal es el hecho de que muchas subidas dan cara al viento y suele complicarse un poco la cosa, ¿no? Por ejemplo, esta subida de aquí, que se hace a mano derecha antes de la bajada, suele pegar algo de viento, suele ser, además pueden no,
suelen poner ahí el chip de cuenta vueltas de la bici, bueno, tienen una pequeña alfombra, entonces justo coronas y pasas una alfombra, es un poco ahí algo que mejorar a lo mejor por cara a la actriz de V. Pero bueno, la verdad es que la recta es súper agradecida, se sufre también porque se va muy rápido, pero nada. Si vas con inercia, hasta primera subida ni la cuentas y luego es un poco ir jugando. Pero ya veis que tanto vatios como velocidad como desnivel es totalmente dispar. Pero es un circuito, yo diría que de los más exigentes, pero también de los más divertidos del circuito de duatlones de la Comunidad Valenciana, sin duda, ¿eh? Y nada, espero que con este podcast os sirva de ayuda para este inicio de temporada aquí en la Comunidad Valenciana. Y espero mejorar los siguientes. La verdad es que me encantaría que en el siguiente episodio ya aparecieran otras personas, que aparezca alguna entrevista. Estoy trabajando en ello y nada, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito agradable, que os haya acompañado en el rodillo, en la bici o simplemente preparando la comida para el día siguiente o terminando el roscón, ¿no? Nada, desearos que paséis un final de fiestas agradable, no os confiéis mucho, Cheste está a la vuelta de la esquina y quedan 5 días para darle la vuelta a la tortilla. Quien se ha pasado a comer turrones, roscones y cocidos y comidas copiosas, quien le haya pegado un poco más a la botella y no a la botella de isotónico, se va a hacer duro, pero para eso estamos. Hay que empezar la temporada y se empieza como sea. En este caso, empezarla con Cheste ya es algo mítico. Para mí, de todas las temporadas que llevo duatlón, siempre se ha empezado de duatlón, bueno, de haciendo triatlón, empieza en Cheste. Así que vamos a ver si este es el año que no sufro, aunque tiene pinta que sí. Apasionante a la vez que raro, porque en mi caso yo cambio de club. Dejo mi club, que era el 360. Ellos compiten en segunda división, yo este año iré a competir en Open. Pero bueno, yo iré con el club, el CDT Resistencia T3. Me he pasado al Resistencia. Y va a estar divertido porque vamos a llevar 9 equipos. En total 7 equipos de chicos y 2 equipos de chicas. Bueno, son 6 más 1 y 1 más 1. Y nada, a mí me ha tocado competir en el equipo C, un equipo así de extracomunitarios, de extracomunitarios autónomos. Compito con gente de Castilla-La Mancha, gente de la provincia de Alicante y gente que viene de Sevilla pero vive en Valencia. Y nada, veremos si nos damos caña. Espero que no me hagan sufrir mucho, o sí, a ver hasta dónde llego, y con muchísimas ganas. Así que nada, nos vemos en el siguiente y a entrenar. Adiós.